¿Cuántas veces no habremos escuchado o leído que el Estado es un ladrón y que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de cada ciudadano? O que los impuestos son un robo, como matraca repetida hasta la saciedad, o que se puede hacer una revolución fiscal bajando drásticamente todos los impuestos y aumentar la recaudación del Estado porque eso incentivaría la actividad económica. ¿Cuántas veces no habremos leído o escuchado o nos habrán contado el mito del emprendedor en el garaje, del individuo que él solo y abstraído del conjunto de la sociedad genera riqueza y el Estado solo la obstaculiza y la entorpece siendo un ente ineficaz, ineficiente? ¿Cuántas veces no nos habrán dicho que las pensiones públicas son insostenibles y que hay que privatizarlas por la puerta de atrás o abruptamente? Algunas de estas ideas, mantras, están consolidados en el imaginario colectivo. Vamos a debatir sobre ellas y a discutirlas con el profesor y ensayista Juan Torres en la última tertulia de 2021. No os lo perdáis, empezamos ya. Bienvenidos, bienvenidas al Jacobino. Bueno, buenas tardes amigos y amigas del Jacobino y bienvenidos a la tertulia, a la que a buen seguro va a ser la última tertulia de este convulso 2021 o primera de 2022, pero seguramente última de 2021. Y bueno, tengo el honor de saludar a Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, detrás del cual llevábamos un tiempo en el Jacobino para entrevistarle y por fin ha sido por culpa de nuestras agendas, no de la suya, que ha sido siempre una disposición magnífica para aceptar la invitación. Así que, Juan, un placer tenerte aquí y bienvenido al Jacobino. Muchas gracias. Es un placer también compartir este rato con vosotros. Nada, el honor es nuestro, Juan. Como seguramente sabéis, y si no os lo cuento, Juan podemos decir que bueno, lleva ya un tiempo ya publicado en Deusto, Econofakes. Y hoy vamos a hablar de su último libro, porque además de múltiples artículos, Juan colabora en Público y en otros medios de comunicación, ha escrito bastantes libros sobre economía. Y bueno, a mí me ha gustado, me ha llamado bastante la atención y quiero comentarlo contigo, Juan, porque llevaba un tiempo, me da la sensación, fuera de los titulares de los grandes medios de comunicación, esto de las fake news, o esto de las noticias falsas, ¿no? Realmente lo recuperas para el título. ¿Por qué has publicado, por qué has escrito esto ahora? ¿Crees que estamos en un tiempo de especial aluvión de noticias falsas y en particular en lo referente al campo de la economía? Yo creo que posiblemente la difusión de mentiras, de noticias falsas, es algo tan antiguo como el conflicto de intereses en la humanidad, ¿no? Es una manera muy primaria de combatir a la otra persona, quien supuestamente está enfrente de nosotros, confundiéndolo y haciendo ver que la realidad es otra, diferente a la que tiene por delante. Pero tengo la impresión de que en nuestra época esta cuestión se ha hecho especialmente relevante, ¿no? Posiblemente porque tengamos unos medios de comunicación extraordinariamente poderosos y porque estamos todos imbuidos en una red de transmisión de información tan constante, tan permanente, tan poderosa, que lo que se transmite a través de ella pues tiene un efecto, una consecuencia posiblemente más impactante que nunca. Y lo cierto, no, en fin, no estoy seguro de esto, yo desde luego no lo he cuantificado, pero en fin, yo tiendo a creer que la cantidad y no solo la calidad de las mentiras en nuestra época están batiendo récord. Sin duda,
yo creo que el caso de Donald Trump en la última, en su presidencia, ¿no?, de Estados Unidos, en la que se le han contabilizado alrededor de 3.500 mentiras en 4 años, que se dice pronto, o sea, es que eso es una cifra impresionante, pues yo creo que es expresivo. Y muchos medios en España, sin ir más lejos, pues se están afortunadamente dedicando tiempo y esfuerzo muy valioso a poner de relieve cómo la clase política, los dirigentes empresariales en fin, líderes sociales de todo tipo, pues, en fin, digámoslo claro, mienten con bastante frecuencia. Y termino, pues, yo creo que en el ámbito de la economía, lógicamente, esta difusión de mentiras, que no es nueva, pues está haciendo también bastante genuina y bastante omnipresente y bastante constante. Y por Ajá. eso a mí me preocupaba. Siempre he tratado modestamente de combatir, pues, la confusión, he tratado de sembrar la duda, pero ahora me parecía que, en fin, en estos momentos de tanta crispación y de tanta confusión, pues poner sobre la mesa la evidencia de algunas mentiras flagrantes en el discurso económico, pues que era importante, ¿no? Analizas en el libro, Juan, 10, que no vamos a tratar, lógicamente, todas, pero sobre todo yo creo que hay un hilo conductor en el libro, y corrígeme si me equivoco, que es presentar una determinada opción ideológica en política económica como inevitable y como científica, e incluso como aséptica. Es decir, que no hay otra vía, se habló en su momento de la tercera vía, ¿no? Cuando la conversión de la socialdemocracia a un cierto socioliberalismo, yo hablaría un poco, y es lo que se desprende, creo que, de este hilo conductor del libro, de la vía única, ¿no? Es decir, no hay otra que hacer determinadas cosas. A mí una de las cosas que me llama la atención, que también sobrevuela el libro, es la enorme presencia en medios de comunicación de tesis económicas, teorías económicas, no sé si podríamos llamarlas teorías económicas, que no habían sido ni siquiera canónicas en el ámbito universitario, ¿no? Donde el paradigma neoclásico keynesiano en algún punto, pero luego parece que a partir de los años 70, 80, determinadas teorías económicas que no tenían especial arraigo universitario ni científico, tienen una implosión, o no, más que una implosión, una proliferación enorme, y hoy en los medios de comunicación pues nos encontramos muchos comentaristas y muchos opinólogos sobre política económica, que despachan todo con un par de ideas fuerza centrales, pero que se repiten machaconamente en las ondas, en las tertulias, etcétera. Poco menos que la política fiscal con un papel central. Las bajadas masivas de impuestos solucionarían, nos retrotraerían a una suerte de círculo virtuoso que lo solucionaría todo. Los impuestos se plantean o se presentan en buena medida sin distinguir directos e indirectos, como un robo, ¿no? Y el Estado, pues como un ladrón, en buena medida. Esto puede parecer grueso, así dicho, ¿no? Pero así escuchado, ¿no? Por parte de muchos economistas, pues no deja de ser eh, menos grueso, ¿no? Y realmente esto es una cosa que aparece constantemente, ¿no? Y en tu libro la tratas, ¿no? La impugnación del Estado como agente económico, cuando no hay un agente económico más primordial también en el modo de producción capitalista que el Estado, ¿no? ¿Cómo ves esto? La mayor o menor intervención del Estado para una u otra función es una opción política, el resultado de una preferencia. Uno puede desear, preferir que haya más o menos intervención pública, y por lo tanto eso no se puede discutir. Es un juicio normativo. Hay que dar libertad plena para que la gente defienda esa preferencia, y lo deseable es que establezcamos un mecanismo lo más democrático posible para que podamos llegar a una formulación que sea mayoritariamente deseada. Eso es una cosa, pero otra es que una u otra posición se defienda con mentiras. Entonces, lo que yo combato no es que haya gente que tenga ideas contrarias a las mías, es decir, Ujú. preferencias distintas a las que yo pueda tener, porque creo que eso es no solamente inevitable, sino hasta incluso deseable, porque
por lo menos impensable, ¿no? Que todas las personas podamos tener la misma preferencia. Yo no combato eso. Lo que yo trato de combatir es la mentira, es decir, defender una posición u otra, insisto, me da igual cuál sea, a base de mentiras. Entonces, en este campo, por ejemplo, pues decir que la inversión pública expulsa a la inversión privada, pues es algo que no está demostrado. Afirmar que el gasto público no crea más renta de la que inicialmente inyecta en la economía, pues es una mentira, porque se ha demostrado que no es así. Esa es la cuestión, ¿no? Es decir, no defender posiciones contrarias, que es legítimo y deseable, sino el defenderlas con mentiras. Y en el caso de la intervención del Estado, pues, en fin, hay, como pues, muestro en el libro, hay muchas mentiras. Uno puede desear que no haya impuestos, y eso pues es legítimo, pero lo que no puedes decir es que un impuesto tiene un efecto que no se ha demostrado que lo tiene. Eso es ya una mentira, es confundir a la gente, es engañar a la gente. Sí, una de las cuestiones que aparecen en el libro es la referencia a los famosos estudios de Mariana Mazzucato sobre el estado emprendedor, ¿no? Que lógicamente vienen a desmontar en buena medida o en gran medida un mito, ¿no? Uno de los mitos que también planteas en el libro, que combates una falsedad, que es que el Estado no puede participar de ninguna de las maneras en ese proceso de innovación que apelaría al garaje, al mito del emprendedor en el garaje y de la inversión puramente privada, ¿no? Y los estudios de Mazzucato precisamente van en la línea de demostrar que en los grandes procesos de innovación tecnológica hay una participación de inversión pública enorme, gigantesca, central, principal, incluso en Estados Unidos, ¿no? Un país que no es precisamente un ejemplo de sistema socialista, ¿no? Esto es algo que, sin embargo, sigue arraigado, ¿no? En el imaginario colectivo, en buena parte del imaginario colectivo, que el Estado es una suerte de ente perezoso, ineficaz, ineficiente y que su participación a través de la burocracia es obstaculizadora o paralizante de la innovación, que la innovación le pertenece al mercado, ¿no? Como si el mercado y el Estado, esto es otra idea que también combates, fueran realidades completamente opuestas y no fuera, por ejemplo, el entramado institucional, los tribunales de justicia, los propios impuestos, el respaldo del Estado, lo que permitiese que existiese mercado, ¿no? Que el mercado tampoco flota en la estratosfera, ¿no? Claro, yo no sé si un desconocimiento profundo de la naturaleza de los mercados y de la naturaleza del Estado, o una tergiversación consciente, yo no lo sé, pero lo cierto es que ese tipo de juicios no responden a la realidad. No hay posibilidad ninguna de que exista un mercado sin normas. Es imposible. Alguna norma tiene que haber, tienen que establecerse determinados derechos de apropiación. Se tiene que establecer qué se puede hacer y qué no. Y eso es algo que solamente se puede hacer mediante decisiones políticas. Sabemos perfectamente que hay bienes o servicios que no pueden ser provistos por el mercado. Son los bienes públicos. Por lo tanto, tienen que ser provistos a través de decisiones políticas por parte del Estado. Y es una evidencia clamorosa que no creo yo que ninguna persona sensata pudiera negar que incluso en la mejor de las situaciones los mercados provocan desequilibrios, provocan crisis, provocan, en fin, desajustes que requieren de políticas correctoras, que lógicamente son políticas que lleva a cabo el Estado. Por lo tanto, desde ninguno de esos puntos de vista se puede entender que haya un mercado sin Estado. La presencia de la intervención pública es inevitable incluso para los mercados. Es más, para que un mercado funcione de la mejor manera posible es preciso que haya un Estado que garantice esas mejores condiciones. Lo mismo que un mal Estado perjudica a todos, por supuesto, empezando por los mercados, ¿no? Y no solamente eso, sino que los mercados pueden alcanzar esa máxima eficiencia de la que se enorgullecen quienes los defienden como si fuera la panacea
de todos los males solo en las condiciones de competencia perfecta, que son condiciones ideales que es prácticamente imposible que se den en la realidad. Lo habitual en las economías capitalistas, en las economías modernas de nuestro tiempo, es que los mercados sean muy imperfectos, que no predomine precisamente la competencia, que no haya transparencia, que no haya equilibrio, que no haya simetrías y por lo tanto es preciso contrabalancear eso. Hablar de los mercados sin concretar su grado de imperfección, pues es una trampa del discurso y es un engaño a la gente. Hay que conocer bien cuál es la realidad en la que se desenvuelven los mercados y por lo tanto conocer bien hasta dónde pueden llegar. Los mercados sin duda son una creación humana extraordinaria y son un instrumento sin duda de una valía y de una utilidad fuera de toda duda. Pero también es evidente que los mercados ni pueden resolver todo, ni siempre funcionan como debieran funcionar para que las cosas se solucionen de la mejor manera posible. Y por otra parte, es cierto que muchas intervenciones públicas son intervenciones inadecuadas, que no son eficientes, que son decisiones que no es bueno que sean así, en gran parte porque las intervenciones públicas están desnaturalizadas por poderes que no son transparentes y que son poderes que buscan convertir a los estados en instrumentos de sus intereses. Pero, dicho eso, a mí me parece evidente que conseguir que los estados, que la intervención pública esté al servicio de los intereses generales, al servicio del mejor funcionamiento de los mercados y de las empresas, es una tarea y es un reto no solamente deseable, sino que es que a mí me parece que es imprescindible para que las economías funcionen mínimamente bien. Otra de las ideas que flotan constantemente en medios de comunicación, en debates públicos, que tienen además un importante predicamento, es eso que retrotrae a casi un sortilegio, eso que se dio en llamar la curva de Laffer, ¿no? Que sin explicitarse así o sin llamarse así, en cambio está presentemente en el debate público, en los medios de comunicación, de personas supuestamente prestigiosas, ¿no? Hay que hacer una gran revolución fiscal, se nos dice, ¿no? Luego te preguntaré por la deuda, te preguntaré por los problemas económicos de España y sobre algunas cosas yo creo que es interesante que nuestros espectadores pues, te puedan escuchar tu opinión o tus planteamientos, ¿no? Claro, una deuda pública disparada, con un modelo productivo como el que tenemos, plantear esas revoluciones fiscales, planteando que las bajadas masivas de impuestos, sin precisar cuáles ni qué consecuencias van a tener, son virtuosas y perfectas porque eso aumenta la recaudación al incentivar la actividad económica. Así dicho, sin más, es una formulación habitual, no le añado ni le quito nada. Tiene bastante de ideología esto, ¿no? Y es, cuando menos, bastante discutible. Cualquier formulación de nuestro pensamiento en el ámbito de la economía, de la política o de, de cualquier ámbito es ideología, en el sentido elemental del término, ¿no? O sea, conjunto de ideas que nos sirven para explicar el mundo. O sea, que la ideología no tiene nada de particular ni nada de demoníaco, al revés. Es, como digo, lo que el armazón de pensamiento con el que analizamos lo que nos rodea, pero en el mal sentido del término, ¿no? Es decir, eh, como ve lo que se echa para ocultar la realidad, pues es verdad que a veces se presenta como resultado del conocimiento científico lo que es simplemente el efecto o la expresión de una posición ideológica, ¿no? En este caso, a mí me parece bastante evidente. Insisto, como decía antes, que es legítimo que haya quien desee que desaparezcan impuestos y que la intervención pública sea la menos posible. Eso es legítimo, pero se defiende y punto. O sea, no pasa nada y que se tiene la valentía de decir, oiga, que cada uno se busque la vida como pueda. Es una posición legítima y yo creo que es respetable y que hay que garantizar que se pueda expresar. Pero eso es una cosa y otra es, como decía antes, argumentar esa preferencia, ese deseo
con razones que no funcionan. Porque es curioso, ¿no? Primero, quienes defienden bajadas masivas de impuestos dicen que los impuestos son un robo, que quitan recursos a la gente, pero luego defienden que gracias a la curva de Laffer va a haber más recaudación con tasas más bajas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Perseguimos la máxima recaudación o no? A ver, yo creo que el planteamiento es distinto. ¿Qué necesidades tiene la sociedad que los mercados no pueden satisfacer y cómo financiamos esas necesidades? Es evidente que quien tenga ingresos de su cuenta por su cuenta, pues no tendrá mucho interés y no responde a ideas o a principios de generosidad o de solidaridad, que no tiene por qué ser un principio que tenga todo el mundo, pues que no desee contribuir, pero es algo que tenemos que resolver entre toda la sociedad, ¿no? Es decir, si hay necesidades que tenemos que satisfacer con recursos colectivos, ¿de dónde se sacan esos recursos colectivos? Esa es la pregunta primera. Lo que plantean los economistas o los políticos liberales es otra cuestión, es que su preferencia es que ese tipo de necesidades colectivas no se satisfagan. Ojo, no digo porque sean unos perversos y unos malévolos, sino porque ellos entienden que cada uno se puede buscar la solución a las necesidades por su cuenta y por lo tanto que no hace falta la solidaridad, porque esa consideran que es una coacción, un expolio, y por lo tanto tampoco los impuestos. O sea que, insisto, eso es una preferencia y yo la respeto. Pero lo que reclamo es que como otras personas no defienden esa preferencia, pues tendremos que ponernos de acuerdo en qué hacer. Pero no me diga usted que es ciencia que haya que dejar de proporcionar recursos colectivos a las personas que los necesitan. Es una preferencia, no es ciencia. Otro día en un debate de televisión, además tuve la ocasión de coincidir con un reputado economista liberal y salió el tema de los salarios y del mercado laboral. Y claro, yo parto de la misma premisa que tú, no hay que achacar a deshonestidad intelectual al que tienes enfrente, porque si no, entonces el debate es absolutamente imposible, ¿no? Pero ante mis intentos por explicar que efectivamente sí que había habido reformas laborales y no pocas, con el objetivo indubitado y explicitado en la exposición de motivos de las diferentes reformas laborales que se han hecho en este país por el Partido Popular y también en algunas ocasiones por el Partido Socialista para desregular el mercado de trabajo, aplaudidas algunas de ellas por esos mismos economistas liberales que dicen, efectivamente, en 2012, cuando se quitaron los salarios de tramitación en los despidos improcedentes, cuando se redujo la indemnización de 45 a 33 días o cuando se liberalizó pues, las posibilidades de despedir, o cuando se ha flexibilizado el mercado de trabajo absolutamente, priorizando el convenio colectivo de empresas respecto al sectorial, pues eso es desregular el mercado de trabajo, ¿no? Y eso se ha hecho. Ciertamente, en 2010 podríamos repasar lo que ha sido, en las ETTs ya en el año 94, muchas medidas, ¿no?, que se han implementado. Y claro, y de contrario se me decía, no, eso es falso completamente, no se ha desregulado el mercado de trabajo. Claro, porque tú partes de un mercado de trabajo corporativo, súper intervenido, franquista. Esto me recuerda a las asunciones de que subir el salario mínimo interprofesional va a destruir mucho empleo, ¿no? Entonces, esto es uno de las econofakes, ¿no?, que combates. Dices, esto no está acreditado de ninguna manera. Pero ya negar la evidencia a mí a veces me llama la atención, ¿no? Hombre, los mismos que aplauden que la reforma laboral del 2012 fue casi un bálsamo de fierabrás para la recuperación económica, decir que no se ha desregulado el mercado de trabajo es directamente faltar a la verdad, más allá de las aproximaciones ideológicas. ¿Cómo no se va a ver desregulado el mercado de trabajo? Pregunto yo. Otra cosa es que aspires a una sociedad completamente desregulada, minarquista, en el que el Estado... Bueno, eso puede ser. Eso es legítimo, Claro, pero se ha hecho. es que no se ha desregulado como ellos quisieran que Claro, se eso es otra cosa. desregulara, que en lugar de haber contratos laborales hubiera contratos civiles, que no Bueno, hubiera derechos laborales, que los empresarios contrataran en la plaza de los pueblos a los trabajadores que necesitan, pero eso, bueno, no digo que no vaya a volver, pero en fin, está en los inicios de una etapa del capitalismo afortunadamente superada, a la cual
en cierta medida parece que algunos quieran volver. Decir que no se ha desregulado el mercado de trabajo en España o en otros países del mundo es ese tipo en fin, ya en negar una evidencia. Y además es que, en fin, es lo que reclaman, ¿no? O sea, que lo reclaman, insisto, no porque sean malévolos, no porque sean unos malas personas, sino porque entienden que el trabajo es una mercancía más y que, por lo tanto, como es una mercancía más, pues debe intercambiarse en un mercado de trabajo en donde habrá menos problemas cuanto más flexibilidad tengan la oferta y la demanda para determinar el precio del trabajo. Lo que ocurre es que otros economistas pensamos que, primero, el trabajo no es una mercancía, porque el trabajo es una expresión de la persona humana y por lo tanto no se puede tratar como si fueran tomates o como si fuera cemento. Y además, en segundo lugar, porque incluso aunque fuera así, resulta que la demanda de trabajo que realizan las empresas, como se ha demostrado, entre otras cosas, en fin, preguntándole y conociendo cómo actúan las empresas, no depende solo del coste del trabajo, sino de las ventas y del ingreso que puedan obtener esas empresas vendiendo los productos. Tú flexibiliza al máximo los mercados de trabajo, reduce los salarios al mínimo, pero quita a los clientes de las puertas de las empresas. A ver, ¿a quién van a, a, a vender? Y por lo tanto, ¿qué ingreso van a tener, ¿no? En estos meses, desgraciadamente, del confinamiento, las empresas no han tenido coste salarial porque han tenido, bueno, muchas de ellas, ¿no? Las que tenían ERTES, pero eso no les sirve de nada porque el problema es que no había clientes. Tú pon clientes en la puerta de las empresas y no tendrán problema para hacer frente a los salarios. Por lo tanto, yo creo que eso es el resultado de hipótesis diferentes. La intención que haya detrás, yo como no la puedo saber, es que no me importa. No lo sé, pero lo que sí sé es cierto es que la experiencia y la evidencia empírica demuestran que para crear empleo no basta con bajar salario y que lo que ocurre en el mercado de trabajo no depende solo de la oferta y la demanda del trabajo y de su precio, sino que también tiene que ver con los mercados de bienes y de servicios, ¿no? Eso a mí me parece que es una evidencia y miente quien dice, por lo tanto, que eso sea lo que ocurre, porque la evidencia, insisto, nos demuestra otra cosa, ¿no? Hay dos cuestiones por las que te quería preguntar, Juan, de las que también hablamos con un buen amigo de esta casa hace ya un año, más de un año, con Juan Francisco Martín Seco, que yo creo que tienen que ver además también con las cuestiones que tratas en el libro de las que estamos charlando, ¿no? Una de ellas es la inserción de España dentro de la Unión Europea, con la que sabes bueno, que Juan Francisco es bastante escéptico, sobre todo por la configuración del euro, ¿no? Y nos estuvo recordando algunas de sus tesis trabajadas en diferentes libros sobre la dificultad que tiene España para competir de otra manera que a través de los salarios en la célebre y nefasta devaluación interna, al haber perdido esa capacidad, ese control o esa soberanía monetaria, lógicamente, en la inserción del euro. Y un elemento que él subraya bastante, que es que no exista pues, una unión presupuestaria o una unión fiscal digna de tal nombre en la zona euro. Eso es la primera parte de la cuestión que te quería preguntar, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos constreñidos? ¿Hasta qué punto estamos limitados? ¿Hasta qué punto es difícil ese margen de maniobra? ¿O se puede transformar esa realidad dentro de la propia Unión hacia una Unión Europea realmente social, que funcione como un Estado en el que la redistribución vaya de suyo, sea inherente a la configuración de la realidad política de la Unión y no sean transferencias condicionadas, ¿no? Luego también, yo creo que es la otra cara de la misma moneda, el asunto del modelo productivo de España. Claro, en España se lleva a cabo una determinada, lo que se llama reconversión industrial, una desindustrialización a lo largo de 2 décadas largas. Tenemos una dependencia, lo hemos visto en la pandemia, de servicios, de turismo, clarísima, ¿no? Clarísima. Dependencia, lógicamente, del turismo, de la hostelería, del sector terciario. Y eso
percibo, tal vez equivocadamente, y por eso también te quiero preguntar por ello, que es una limitación. Es decir, España ahí tiene un margen de competencia en la economía mundial difícil, ¿no? Y por eso precisamente tal vez se ha centrado siempre en los salarios que afectan pues, precisamente a la calidad de vida de los trabajadores y de las personas más humildes. ¿Es reversible eso, Juan? Es una pregunta, sé que compleja, pero te la formulo. Bueno, aquí hay, yo creo, varios problemas, ¿no? Es decir, la primera cuestión, efectivamente, es que formamos parte de una unión monetaria que está mal diseñada, que está conscientemente mal diseñada. Está mal diseñada para que los países de Centro Europa y particularmente Alemania disfruten de condiciones de privilegio que no hubieran podido mantener sin una unión monetaria. Porque sin una Alemania, que es un país excedentario, ¿no? Que exporta más de lo que importa, sin moneda única, o sea, con su moneda propia, pues cada vez que tenía excedentes, lógicamente su moneda tendía a apreciarse y eso dificultaba sus exportaciones y el propio mecanismo de los mercados, pues o bien le hacía soportar costes altos o bien hacía que las propias exportaciones pues se dificultaran más y por lo tanto que los excedentes se frenaran, ¿no? En una moneda única, por el contrario, los saldos no son por definición nacionales, sino que son del conjunto de la Unión Monetaria y eso le permite a Alemania conjugar o compensar sus excedentes nacionales con los déficits de otros países, que son los países a los cuales se nos han quitado las posibilidades, las capacidades de maniobra con las que hubiéramos podido mantener un saldo comercial diferente. O sea, se hace un diseño de la Unión que consagra el desequilibrio y consagra la asimetría. Y además la consagra porque ese diseño consciente y estratégicamente realizado va acompañado de la ausencia de los mecanismos de compensación que en una unión monetaria son imprescindibles para que los desequilibrios no se produzcan. Claro, porque es que lo que a Alemania le interesa es que haya desequilibrio para conjugar sus excedentes. Por lo tanto, no puede aceptar que haya mecanismos de equilibrio porque es negar sus propias su propio privilegio, que es lo que busca. En esas condiciones, España entra en una unión monetaria sin piernas y sin brazos, si vale la expresión, ¿no? Es decir, sin mecanismos de salvaguarda y sin capacidad de maniobra para ajustar los posibles desequilibrios que tiene en su interior, ¿no? Y en gran parte porque parte de los desequilibrios que nacen en una unión monetaria, pues lógicamente o son corregidos en el marco de la unión o se agravan constantemente. Entonces, primero, estamos en una unión monetaria consciente y estratégicamente mal diseñada y eso nos condena a la desindustrialización, nos condena a la dependencia, nos condena a los déficits, nos condena a la periferia y a la divergencia. Y lo estamos viendo sin cesar. No digo que no tenga otras ventajas, la pertenencia a la Unión Monetaria, que las tiene, pero desde luego el efecto que digo ha sido evidente. Eso por una parte. Cuando está uno en una unión monetaria, lógicamente, las posibilidades de cambiar el contexto en el que uno se encuentra, las condiciones en las que opera, ya no dependen de uno solo, sino que dependen de la propia unión monetaria. Y claro, ahí hay otra dificultad extraordinaria, porque la unión monetaria y la unión económica se ha desarrollado, claro, como conviene a quien no quiere que haya mecanismo de reequilibrio sin una paralela unión política. De tal forma que la Unión Europea es un pollo sin cabeza, es un nuevo Estado, pero al mismo tiempo con competencias mucho más allá de las que tienen los Estados. Por lo tanto, es algo peor que un híbrido, es algo
digamos que política y democráticamente es monstruoso, porque es algo que como unión de estados no cumple los requisitos democráticos que se le hubieran pedido a cualquier estado para entrar en la Unión Europea, lo cual es una paradoja sorprendente, pero que la sufrimos día a día. Entonces, la Unión Europea no se está dotando, no se ha dotado, ni está, parece que tenga voluntad de dotarse de instrumentos que permitan una reflexión y una solución adecuada a estos problemas de desequilibrio. En parte, como digo, porque sería abrir la puerta a que Alemania tuviera otro papel dentro de la Unión Europea. Y claro, a partir de ahí, pues, ¿qué solución? Pues la solución no es fácil. Yo siempre digo que la mejor, bueno, la mejor no, pero la expresión más fidedigna de la trampa histórica y dramática que constituye la unión monetaria es el hecho de que de ella no se puede salir formalmente. De la Unión Europea se puede salir, lo hemos visto con el Reino Unido, pero de la unión monetaria no. O sea, no está contemplada la posibilidad de salir del euro. ¿A alguien en su sano juicio se le ocurriría ingresar en una asociación, en un colectivo, en un grupo donde no se contemple en sus normas la posibilidad de salir de ese grupo? O sea, es una esclavitud, ¿no? Es renunciar a la libertad de estar donde en un momento dado te interesa estar. Entonces, la situación es difícil. Yo creo que esto antes o después va a estallar. Es decir, es una situación muy insostenible porque el tipo de desequilibrios que se producen son cada vez más importantes y porque el tipo de normas, perdón, que se dan para hacer que todo esto funcione, pues son cada vez más contra natura y están poniendo en aprietos, no ya antes eran algunos países pequeños, pero ahora los países más grandes de la Unión Europea. Entiendo que eres escéptico entonces con todo esto que se está comentando de los fondos New Generation y de las transferencias y imagino que de las condiciones importantes que se van a poner encima de la mesa. Claro, una de las cuestiones que os escucho a los economistas que más habéis trabajado esto desde una perspectiva crítica con la configuración, no con un antieuropeísmo identitario, nacionalista, patrio, sino con la configuración económica de la Unión y con el diseño del euro, es decir, una crítica económica y política e ideológica, en este sentido, en el mejor sentido del término, a la configuración del euro al servicio efectivamente de los intereses que hegemonizan la Unión. Pero a todos también os escucho en buena medida la idea de que la Unión sería algo así como una suerte de callejón sin salida o ratonera. O explota o implosiona aquí sí conjuntamente o ves complicado una salida con los marcos actuales, formales, como has dicho, pero también de fondo, ¿no? ¿Qué podría hacer España hoy, ¿no? Como bien lo has situado en la periferia, desde la periferia, ¿qué podría hacer? Bueno, estamos en una situación bastante crítica y bastante interesante a la vez, porque pensemos que las reglas fiscales, por ejemplo, que la Unión Europea había establecido con valor de normas constitucionales, es imposible que se cumplan, por ejemplo, y si se cumplen van a provocar, vamos, suponiendo que se pidiera que se cumplieran, que nadie las cumple, provocarían un caos económico, en fin, de niveles estratosféricos. Por lo tanto, va a ser inevitable que de alguna manera se abra una reflexión sobre las condiciones en las que la Unión Europea puede operar a partir de ahora. Y a partir de ahora, las condiciones en las que van a operar los principales países de la Unión Europea van a ser condiciones que tienen muy poco que ver con las que se presume que deberían ser las condiciones en las que operen esos países. Italia y España, pues casi son, como vienen a ser, pues la tercera parte de la Unión y de la zona monetaria,
de la Unión Monetaria y van a encontrarse, una vez que termine de salirse de la situación pospandémica, pues se van a encontrar con una deuda pública y unas condiciones económicas extraordinariamente difíciles, ¿no? Se habla en Centro Europa de empezar a reclamar el pago de la deuda, condiciones estrictas, pero o sea, que es impensable que eso se pueda llevar a cabo. Ya se hizo en la crisis anterior y se provocó otra nueva crisis, pero es que ahora es impensable. Entonces, a poco que se abra el melón de qué se hace con la deuda pública, qué se hace con un banco central que está necesitado de operar por la puerta de atrás, incumpliendo lo que dicen los tratados, porque se puede disimular como se quiera, pero lo cierto y verdad es que el Banco Central Europeo está actuando como los tratados dicen que no debe actuar, que es financiando a los gobiernos. Y además lo está haciendo porque no puede ser de otra manera, porque si no hubiera sido así, los países europeos, la economía europea se hubiera ido al garete. Y lo está haciendo porque era una auténtica memez, porque era una estupidez, porque era una ideología a que se ha visto que es absolutamente inviable para resolver problemas, que los bancos centrales no financien a los gobiernos cuando los gobiernos tienen que sacar adelante los problemas económicos de una nación. Y se está comprobando pues cómo esos principios que se habían creído que eran sacrosantos, pues no funcionan. Así que estamos en una etapa en la que yo creo que va a ser inevitable que se abran estos debates. Y claro, habrá quien quiera volver a la misma filosofía, pero en fin, yo creo que ahí lo importante sería que España, Italia, va a ser posible Francia, pues junto a otros países de una poquita menor escala, tuvieran algunas ideas claras sobre esto y que en Europa se apostara definitivamente por una unión monetaria correctamente diseñada, por una unión monetaria que contemple el interés conjunto, que sea una unión monetaria como deben ser las uniones monetarias. Se estudia en tercero de económica, no hace falta irse a Marte para saber cómo hay que diseñar una unión monetaria. En Europa se ha diseñado un monstruo, es una barbaridad, pero es una barbaridad conscientemente hecha. Y la vergüenza y lo que debe avergonzarnos a la ciudadanía europea es que los dirigentes europeos, el Parlamento Europeo, nuestros representantes no estén diariamente llamando la atención sobre la falsedad en la cual se ha construido la unión monetaria en Europa, porque es una auténtica falsedad. Esto sí que es una fake news de una dimensión colosal. Y habría que pedirle cuentas a nuestros representantes, porque esa es la cuestión. Si la ciudadanía no se da cuenta de esto, no se da cuenta del engaño terrible que supone y del coste extraordinario que lleva consigo una unión monetaria constituida a base de mentiras, a base de supuestos falsos, a base de un diseño que no es el que cualquier experto sabe que debe tener una unión monetaria. Pues entonces, si la ciudadanía no lo reclama, pues las cosas van a seguir siendo como están siendo, pero claro, cada día peor, ¿no? Es cierto lo que comentabas, Juan, que además en esta nueva crisis, ¿no? En el que hay un factor exógeno clarísimo, que es y novísimo y muy diferente a cualquiera de las anteriores, porque es una pandemia, lógicamente, esta causa generada por una pandemia mundial sin precedentes, se quedan, aunque en España hay cierta retórica todavía sobre la austeridad y tal, pero ni los más ortodoxos hombres de negro, guardianes de las esencias del capitalismo, plantean hoy fake news del tipo de la austeridad expansiva que nos intentaron colar en la anterior. Pero sí sobrevuelan algunas otras ideas como los fondos que llegarán van a estar anudados a condiciones. Y una de las condiciones que siempre se pone es que España va a tener que revisar su sistema de pensiones públicas, que lo tratas en un capítulo, ¿no? La insostenibilidad del sistema de pensiones públicas. ¿Qué hay detrás de esta impugnación? ¿Hay en el fondo un intento de impugnar el propio Estado social? Porque una de las cuestiones de las que nunca se habla aquí es que las pensiones teóricamente no son sostenibles con cargo a las cotizaciones, pero en una configuración de un Estado social
propiamente dicho, si nos lo tomamos medianamente en serio, no tendrían que ser las pensiones públicas sostenidas con cargo tal vez a los presupuestos generales del Estado en su conjunto, y ahí pues podríamos hablar de gastos, sí, habría que ver dónde, y luego te preguntaré algo sobre gastos, pero también de ingresos, ¿no? Claro, hay ideología en el peor sentido del término en esta impugnación ya bastante indisimulada del sistema público de pensiones, ¿no? La insostenibilidad de las pensiones. Bueno, ahí efectivamente es un debate continuo, ¿no? Yo creo que lo que hay también son muchas mentiras, ¿no? Hay muchas mentiras y muchas propuestas normativas o preferenciales revestidas de criterios científicos. Entonces, lo que yo creo que es importante es descubrir las mentiras. Yo me refiero en el libro a una que es bastante frecuente, que yo creo la que todo el mundo ha oído pues, un montón de veces, ¿no? Que se dice como las sociedades van a ser cada vez más viejas, va a haber cada vez más personas mayores, más jubilados, pues entonces no se va a poder financiar las pensiones públicas. Eso es una mentira, sencilla y llanamente es una mentira, porque no es verdad, es materialmente incierto que la financiación de un sistema de pensiones públicas de reparto, como es el español, dependa exclusivamente del número de jubilados que pueda haber o del número de personas que trabajen. Porque es que es mentira, sencillamente, porque es fácil de demostrar que los recursos con los cuales se podrían financiar las pensiones públicas, suponiendo incluso que se desee que sigan financiándose exclusivamente con cotizaciones sociales, suponiendo eso, que ya es suponer, Que ya suponen. depende de no solo la cantidad de pensionistas que pueda haber y de la cuantía de la pensión, sino también del tamaño, digámoslo así, de la tarta de donde se sale, de donde se saca el trozo con el cual se financian las pensiones, ¿no? Concretamente de la masa salarial y además del Producto Interior Bruto que generan los trabajadores que en un momento dado estén empleados en la sociedad. Hablar del futuro de las pensiones, de su sostenibilidad, sin hablar, por ejemplo, de cómo va a evolucionar la productividad o cómo va a evolucionar el empleo o cómo va a evolucionar la masa salarial, pues es engañar a la gente. No es verdad que solo por el hecho de que la gente vaya a vivir más años, ya las pensiones estén en peligro. Podría, si ustedes nos están diciendo permanentemente que vamos a ir a un mundo robotizado, a un mundo digitalizado, donde por lo tanto la productividad se va a multiplicar y donde un robot va a ser capaz de producir por un montonazo de trabajadores, pues significa que podremos obtener el producto para sacar de él la financiación de las pensiones con mucho menos empleo. Por lo tanto, es que es algo que se contradice, ¿no? Hay otras mentiras al respecto sobre las pensiones, pero lo que es que está ocurriendo desde hace años, pues es algo evidente. Si la masa salarial baja, si la productividad no avanza, si las políticas económicas que se llevan a cabo frenan la generación de ingresos, pues claro que están en peligro las pensiones públicas, lo mismo que está en peligro la sanidad pública, lo mismo que está en peligro la administración de justicia, que cada vez tiene menos medios, pues claro que tendrán menos medios cada vez la policía, la administración pública, o sea, cualquier servicio público tendrá Toda menos partida estatal, recursos, claro. esto es obvio, pero no solo las pensiones. Por lo tanto, lo que hay que plantearse es qué tipo de políticas y qué tipo de modelo de producción y de consumo queremos para tratar de generar ingresos en nuestras economías. Al paso que vamos, naturalmente que las pensiones están en peligro. Claro que sí, que son insostenibles, pero son insostenibles si se siguen manteniendo el tipo de políticas que están llevándose a cabo. Si se concentra cada vez más la renta en un porcentaje mínimo de la población, si se financiariza cada día más la economía para que el dinero vaya a inversión especulativa que no crea en realidad ingreso real, entonces claro que las pensiones van a estar en peligro, pero no solo las pensiones.
¿Y qué ocurre? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, es que casualmente lo que hay detrás de eso es un mensaje siempre, ¿no? Es decir, yo te financio a ti para que hagas un informe diciendo que las pensiones no van a tener futuro, que no vas a poder cobrar una pensión pública en el futuro. Oye, si quieres tener algo de ingreso cuando llegues a una edad elevada, tienes que abrirte tu fondo privado y además ten presente que la pensión pública no te va a llegar, además la pensión va a ser cada vez menor, estamos bajándola permanentemente. Claro, la gente incauta, pues lo que hace es suscribir, llevar el dinero a los bancos, a suscribir fondos de pensiones privados, que es la inversión más arriesgada y menos rentable que hoy día puede haber, porque si da alguna rentabilidad es gracias al apoyo fiscal. O sea, solo alguien que ha sido engañado por la banca llevaría su ahorro a fondos de pensiones privados. Porque es que, insisto, que es que cualquier otro destino es más rentable. Eso es obviamente lo que la banca está tratando de promover para quedarse con el ahorro de incautos que creen que van a poder tener una pensión asegurada si depositan su dinero en las instituciones que más han quebrado y que más han hecho quebrar y que más crisis han creado en los últimos decenios y en los usos más improductivos, más volátiles y más peligrosos, ¿no? Pero, claro, eso lo puedes conseguir pues engañando a la gente, lanzando el mensaje de que las pensiones son insostenibles por estas razones que digo que, como digo, son mentiras y con el apoyo, lógicamente, de los medios de comunicación que son de tu propiedad, de partidos a los que financias, de una clase política cuyo ingreso y cuya existencia en gran parte depende de ti, e incluso pues con académicos que muchas veces, guiados por lo que llamaba John Kenneth Galbraith, es un fraude inocente, pues suscriben este tipo de teorías, ¿no? Claro. Serían muchísimos los temas que me gustaría charlar contigo, Juan, pero tampoco tenemos la pretensión de exprimirte hasta el máximo. Pero sí que me gustaría que antes de ir concluyendo la tertulia, habláramos de una cuestión que he leído en varias entrevistas que te han hecho al hilo de la publicación de tu libro. No me interesa tanto, ya sabéis, y la gente del Jacobino sabe que Juan Torres y Vincent Navarro, entre otros economistas, pues participasteis en su momento, más que en Podemos, participasteis en la confección, ¿no?, de una serie de documentos económicos, marco. Corrígeme si me equivoco, cuál es la precisión terminológica, pero bueno, participasteis de alguna manera, como has contribuido a formaciones políticas, en lo que te han pedido, ¿no?, desde el punto de vista siempre pues, de un profesor de universidad y un ensayista que no es ajeno a la economía y a la política económica y a las decisiones políticas que afectan también en materia económica y que se adoptan. Te he leído cierta amargura con la experiencia política de Podemos, no tanto tu experiencia política personal, sino en qué ha quedado eso o a dónde ha desembocado eso. Pero no te quiero preguntar por eso, te quiero preguntar por una cuestión que yo creo que en un momento determinado se asumió críticamente por parte de Podemos, se asume hoy, y que afecta a nuestra izquierda en general, la izquierda oficial tal vez, y con la que sabes que somos muy críticos aquí en el Jacobino, que es la sacralización a toda costa de la descentralizazación en España. Ya no desde el punto de vista cultural, lingüístico, que está maravilloso, el Jacobino defiende una España plural y una España diversa, cualquier estado es plural, eso es magnífico, ¿no? La descentralización política, económica, fiscal, competencial, cierto vaciamiento territorial del Estado hasta el punto, ¿no?, en sus versiones tal vez más lunáticas, que más izquierdas, ¿no?, pues defienden un modelo abiertamente confederal en el que haya derecho a dejar de decidir entre todos sobre lo que es de todos, ¿no? Yo creo que el tema fiscal es un tema paradigmático, lo hablábamos antes, ¿no? Isabel Díaz Ayuso es un ejemplo claro de una persona que está comodísima en el confederalismo fiscal que de facto tenemos en España, con pactos fiscales, con conciertos económicos, ¿no? Tenemos a economistas de cabecera del PP defendiendo conciertos económicos para cada región y especialmente para las regiones más ricas. Y en cambio tenemos una izquierda que parece que ha vedado el debate sobre el Estado de las autonomías, impugnar algunos márgenes de descentralización que tal vez estén sirviendo al neoliberalismo, que esa es la tesis que humildemente sostenemos en el Jacobino,
ya te convierte en un fascista o en un colaboracionista de la derecha. Pero ciertamente el otro día leía una noticia, Juan, de que el gobierno valora priorizar el convenio colectivo autonómico respecto al estatal en materia laboral, ¿no? Y acto seguido a un abogado comunista lo criticaba y decía, ojo con esto porque esto puede ser extraordinariamente lesivo, porque va a fomentar dumping laboral y que aparezca una comunidad autónoma en la que lógicamente digas, aquí hay unas condiciones más desregulatorias, más laxas para las empresas. No van a ser nunca una competencia para beneficiar más a los trabajadores, sino para perjudicar más a los trabajadores. Lo estamos viendo en materia fiscal, lo podemos ver en materia laboral, estamos viendo asimetrías en educación y sanidad que no sé realmente qué tienen de progresista y en cambio parece un tema vedado absolutamente por parte de, bueno, pues de estos partidos políticos. No sé si has sido más optimista con la opción de Yolanda Díaz, no sé si ves ahí propósito de enmienda real o es un tema perdido, porque a mí no me parece un tema menor. Muchas cosas me planteas, pero mira, yo la verdad es que cada día tengo menos claro qué es ser de izquierdas, ¿no? ¿Por qué? Porque veo cosas que me cuesta trabajo identificar como lo que yo siempre hubiera pensado que era ser de izquierdas. Para mí ser de izquierdas es, sobre todo, anteponer el bienestar y los intereses de la mayoría de la sociedad, que es la sociedad más humilde, más desprotegida, la que apenas tiene lo que posee en su cuerpo para salir adelante, ¿no? La que no tiene familias que vienen de patrimonios de décadas, de generaciones, no tienen capitales, ¿no? Defender eso. Y además ser conscientes de que la mejor manera de defender los intereses de esa mayoría de la sociedad más humilde, más desprotegida, más empobrecida o con menos recursos, es el ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos en toda su expresión, el vivir y reclamar la democracia más amplia posible, más deliberativa, más participativa, e incluso en la medida en que pudiera ser más directa, ¿no? Más cercana a la gente. Y por lo tanto, yo pensaba que ser de izquierdas era aspirar a que los intereses colectivos democráticamente expresados, pues fueran, constituyeran el primer plano de interés, ¿no? De las decisiones públicas que uno defiende. Entonces, desde ese punto de vista, a mí lo que me ha parecido poco acertado es que la izquierda haya puesto en primer plano otras cosas. A mí no me parece mal la descentralización. A mí lo que me parece mal es plantear la descentralización como un objetivo en sí mismo. Y sobre todo, llevarla a niveles en donde claramente esos grupos sociales a los que me he referido, que son los más desfavorecidos, empiezan a soportar mayores costos que beneficios por esa descentralización. Y eso suele ocurrir cuando la descentralización comporta una desvertebración del Estado, porque el Estado es un instrumento que puede proteger cuando se articula bien y cuando es la garantía del bienestar, de los derechos humanos y de la democracia. Entonces, si se desmantela, si se desvertebra, pues yo creo que pagan los más desprotegidos. Y eso ocurre cuando, insisto, la descentralización, en lugar de ser la
respuesta que se da a la búsqueda de una condición de mayor bienestar es la expresión de una aspiración, seamos claros, hablando claramente, nacionalista. Y ese es el problema, que yo creo que la izquierda, que perdió el norte hace ya muchas décadas, y se convirtió, como dijo Anthony Giddens, en conservadora, cuando la derecha se hacía revolucionaria, pues sin proyecto, sin encuadre histórico, sin proyecto estratégico, se ha ido dedicando como acomplejada a pegarse allí donde alguien hacía una reivindicación. Y eso tampoco es, porque tendríamos que ver si cualquier reivindicación es la reivindicación que, como decía, beneficia a la mayoría de la sociedad. Realmente a las clases trabajadoras, a las clases medias, a las clases, en fin, como decía antes, que constituyen la inmensa mayoría de la sociedad, que no tienen patrimonios, que no tienen capitales, que no tienen familias que puedan protegerlas, que no tienen posibilidad más que de poner en marcha sus habilidades y su trabajo y su esfuerzo para salir adelante. Les conviene que haya 17 sistemas educativos, 17 sistemas de cuidado, 17 sistemas sanitarios. Bueno, ya lo apuntaban, ¿no? Lo de los convenios, ¿no? Ahora se hablaba, qué casualidad, que fíjate que los que son más contrarios a la existencia del salario mínimo interprofesional ahora defienden que haya un salario mínimo interprofesional por comunidades autónomas. Claro, ¿Por qué? Porque claro, saben que es claro. la manera de hundir el salario Salario mínimo. mínimo, Qué claro, casualidad, ¿no? Pues claro. eso que están defendiendo en este campo del salario mínimo es ya la desvergonzada expresión de lo que han venido defendiendo. Claro está que por otras razones, desde otro punto de vista. Y yo creo que la izquierda pues se ha dejado llevar, se pega. O sea, yo creo que la izquierda, o sea, vivimos en un país, en una nación, en un estado, España es muy plural, eso es una evidencia, ¿no? Tenemos la riqueza de tener lenguas diferentes, tenemos la diversidad obvia de territorios, países, como queramos llamarlos, que tienen historia, que tienen cultura, que tienen experiencias extraordinariamente ricas y diversas. Es una mistura, España es un mosaico de mosaicos, porque incluso yo vivo en Andalucía, que es a su vez un mosaico de culturas, de historias, de experiencias. Claro, quizás, Juan, el relato nacionalista es torticero en ese sentido porque plantea que dentro de la nación subyugada por España hay una uniformidad, claro, y Cataluña también es plural, no es Claro, uniforme. es que ese es el engaño. O Es una sea, ese trampa. es el nacionalismo. Precisamente el problema que a mi juicio modestísimo tiene es esa convicción de que quien no es exactamente como tú no es no es tuyo, No no es es de los suyos. nacional, ¿no? Es que ese es el problema y por eso los nacionalismos son tan hirientes. El de las periferias, tradicionalmente más oprimidos, y el imperial. O sea, tú mencionabas antes el caso de Madrid, puro nacionalismo español, como queramos llamarlo, pero tan excluyente o más. Entonces, ¿cuál hubiera sido, desde mi punto de vista, el papel deseable de la izquierda? Pues el de haber sido capaz de abordar esta realidad mosaico de una manera vertebrada y vertebradora. Y desgraciadamente por ingenuidad, por complejo, por complicidad, fin, por muchas razones, seguramente muy diversas en cada caso, la izquierda ha contribuido a veces a desarmar. Es verdad que también sin la izquierda los nacionalismos de un sitio y de otro en España hubieran tenido, como han tenido desgraciadamente en algunos casos,
un resultado, un choque de trenes inmenso. O sea, es verdad que también las izquierdas han sido capaces de amortiguar y de cementar en algunas ocasiones, pero también en otras han hecho que las situaciones se descuadren. Yo echo de menos una izquierda que defienda a España como proyecto, a España como mosaico de mosaicos, a España como una idea que vale la pena hacer nuestra y que podemos defender como lo que es una realidad compleja, una realidad difícil, una realidad muy diversa, pero que no tenemos por qué dejar que se convierta en una suma de retazos o una suma de trozos que no tienen ni ton ni son. Yo creo que ahí la izquierda se ha dejado llevar. Las razones son complejas, ¿no? Yo creo que a veces un poco artificiosa, ¿no? Es evidente que en el inicio de la transición la derecha asustada prefirió y descubrió que con la artimaña de dar poder a nacionalismos periféricos que sabía que eran más de derechas que ellos, Sí, de acuerdo. podían tener asegurada la gobernabilidad en condiciones de, de desajuste, ¿no? Y de ausencia de mayorías. Y efectivamente eso es lo que ha ocurrido. El nacionalismo periférico vasco y catalán ha sido el tornillo final que ha ajustado las mayorías en los gobiernos del Partido Socialista o del Partido Popular cuando ha hecho falta. Porque eran de los suyos. Era la misma derecha que vivía del dinero, de repartirse el dinero del Estado. Y yo creo que ahí, claro, por impotencia, por ingenuidad o por lo que fuera, la izquierda pues o no pudo o no quiso, no lo sé, la verdad es que yo no me atrevería a decirlo, pero permitió que se generara en fin, que creciera un león que cuando ha crecido pues ya no era el cachorrito que tú habías invitado a tu cama para acariciarlo suavemente, ¿no? Y ahora pues vemos la deslealtad, vemos la corrupción, vemos todas estas cosas que estamos viendo y que nos están llevando en tensión con el nacionalismo español y con un electoralismo y una falta de patriotismo evidente, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Rajoy y del Partido Popular, ante Cataluña, pues a una situación que es infumable. Yo creo que hace falta mucho diálogo, tener la convicción de que hablamos de España y que queremos sacar adelante a España como un proyecto y pensar que hay que vertebrar algo que es diferente, que es distinto, que es diverso, pero que lo queremos vertebrar. Yo creo que hay que perder la vergüenza a hablar de esas cosas, hay que decir que no somos nacionalistas ni queremos serlo y que podemos sentarnos a dialogar con quien sea, pero que nuestro proyecto es otro, ¿no? Sobre todo, Juan, porque tengo la sensación de que, efectivamente, siendo plural y diversa España, como lo son también otros estados, y además negando de raíz la posibilidad de que exista una comunidad política uniforme desde el punto de vista identitario, eso solo existe en la cabeza, es decir, en una ficción de terror y en la cabeza de un fanático o de un racista o de un xenófobo. Claro, pensar en una comunidad política monolítica y uniforme, a mí me espanta, pero claro, me espanta de pensar que España, que alguien plantee que España siente como un solo hombre o que hay una esencia española, un espíritu español, pero también si alguien me plantea que hay un espíritu vasco o que hay una raza vasca, pues a mí me parece aberrante, claro. Pero que a través de la pluralidad y de la diversidad, cuyo reconocimiento con el que no tengo mayor problema, se haya dejado totalmente de lado, de alguna forma, ¿no? De hecho, hay gente que critica, no, es que tal vez no comprendéis España, España es que es muy plural. Sí, pero aquí hay un tema de igualdad. Y yo creo que la izquierda, y una izquierda socialista, y una izquierda transformadora, tiene derecho, faltaría más, a reivindicar, a hablar de igualdad. A decir, oiga, mire, que es que a mí tengo problemas con que las rentas mínimas de inserción
sean totalmente desiguales, o con que la transferencia de las competencias igual yo qué sé, de la seguridad social, pues pueda quebrar la caja única, o que no haya un historial clínico centralizado y sepan si este señor sea de trabajador, se va a venidor y no se sabe si su hijo le han operado apendicitis o no. Es decir, ¿pero por qué hay que dejarle esa bandera a la derecha? ¿Por qué? Si a la derecha, en principio, el Estado le puede importar bastante poco, ¿no? Entonces, como antes planteabas bien, ¿no? En un contexto de neoliberalismo, de financiarización de la economía, de emancipación entre la economía financiera especulativa y la economía productiva, has hablado de España en la periferia. Claro, abdicar del Estado, ¿no? Y del territorio político y ese cantonalismo fragmentario, yo tengo muchas dudas que eso no sea realmente una verdadera línea de flotación en lo poco igual que queda de proyecto de izquierdas transformador, ¿no? Una fragmentación que debilita el poder político, ¿no? Y que además en términos geopolíticos dices, es que ese debilitamiento del poder político, de lo más público que hay, ¿a quién beneficia? Porque claro, a las élites insertas en el capitalismo transnacional, bueno, esas no están preocupadas, pero a los trabajadores de los diferentes pueblos, y aquí digo de las diferentes regiones de España, pues sí, claro, las estás perjudicando gravemente. Es decir, que tú puedes tener una pluralidad cultural, claro que sí, pero igual no puedes tener un concierto económico, unos derechos históricos, o que no sean autopista para la desigualdad. Yo tengo la desazón, ¿no? De comprobar de que determinada izquierda tal vez se haya olvidado de la igualdad, ¿no? Y no es un valor menor, ¿no? Precisamente en un ideario socialista. Bueno, sí, se ha olvidado de la igualdad y se ha olvidado posiblemente también de reflexionar sobre las condiciones que son más favorables para defender proyectos de igualdad, de bienestar, de fraternidad, de justicia y de progreso. Porque creo que también eso debe formar parte de un proyecto estratégico, ¿no? Es decir, no solamente el ideal, sino también las condiciones en las que el ideal puede llevarse a cabo, ¿no? Y yo creo que estados desvertebrados, la renuncia a proyectos de carácter global, de carácter integrador, pues yo creo que también es una renuncia indeseable por parte de la izquierda, ¿no? Bueno, no te entretengo más, Juan. Ha sido un verdadero placer. Yo, aprovechando las fechas de navideñas y si la nueva variante del virus nos lo permite, yo os recomiendo que no solo que os leáis Econofakes, sino que lo compréis. Aprovechemos para regalarlo, que es una lectura amena para profanos en economía y para todos los públicos, desmontando algunos mitos y algunas mentiras que yo creo que más que nunca es preciso hacerlo. Juan Torres, ha sido un verdadero placer tenerte en el Jacobino y bueno, aquí tienes tu casa para cuando quieras. Felices fiestas a ti y muchas gracias. Muchas gracias, es un placer y espero volver a vernos pronto. Un Y abrazo a todos. a todos vosotros también felices fiestas, feliz año y ya sabéis, si os ha interesado, pues suscribíos, compartir la entrevista, podéis incluso apoyar al Jacobino en la web y nada, ha sido un verdadero placer. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.